presentación antigénica, ¿cierto? O sea, la presentación antigénica es la comunicación entre las células de la inmunidad innata y las de la inmunidad adaptativa, ¿cierto? Y esa comunicación se da gracias a unas moléculas que se llaman HLA. HLA en español quiere decir antígenos leucocitarios humanos. Entonces, estas proteínas, ay, está como, yo le pongo el mouse. Bueno, entonces, el HLA son un grupo de proteínas que, como su nombre lo indican, se descubrieron en los leucocitos. Entonces, cuando decimos antígenos leucocitarios humanos, son proteínas que están en la membrana de los leucocitos, pero luego se descubrió que realmente están en todas las células del cuerpo. ¿Listo? Entonces son unas proteínas, o sea, la definición simple de HLA, ¿qué es? Unas proteínas que están en la membrana de todas las células del cuerpo, incluidos los leucocitos. Y son muchas, entonces esa es la definición fácil, proteínas en la membrana. Bueno, ahora viene, sigamos desglosando, ¿por qué se le dice antígenos? O sea, ¿por qué no se le puso cualquier nombre? Proteínas de identificación humana o proteínas, no sé, de presentación antigénica, o sea, se les puede haber puesto cualquier nombre. El nombre de antígenos, porque antígenos son unas moléculas que son extrañas para el sistema inmune, ¿cierto? Que pueden o no desarrollar y inducir una respuesta inmune, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se les llama antígenos? Porque esas moléculas, cuando entran en contacto con otro organismo, con otro individuo, se van a comportar como una molécula extraña y pueden volverse inmunógenos. ¿Listo? Entonces, de ahí viene el nombre de antígenos. Por eso se les llamó antígenos leucocitarios humanos, porque de ahí sale una característica y es que son muy polimórficas. Entonces, al ser muy polimórficas, son diferentes entre los individuos y cuando entran en contacto, pues se van a comportar como antígenos y posteriormente como inmunógenos también. ¿Listo? Entonces, de ahí viene el nombre de antígenos. Entonces, básicamente eso, ¿cómo se descubrió? O sea, ¿por qué llegamos a ese punto? Por los trasplantes, eso, muy bien. Entonces, inicialmente, no, yo no quería como profundizar mucho en la historia. Sí, decimos. Ah, bueno. Ah, pero entonces no estamos compartiendo por pantalla. Muy bien. Ay, ¿qué pasó? Listo, ahora sí, sí. Qué pena los que estaban en la casa que no estábamos compartiendo pantalla. Bueno, entonces les decía que cómo se llegó a ese descubrimiento. Pues hay varios experimentos que muestran la presencia del HLA. Pero pues el más simple, por así decirlo, se dio cuando se hacían trasplantes de piel en ratoncitos. Entonces, si yo tengo un ratón de una misma especie, no voy a tomar que ratones negros con ratones blanquitos, no. Supongamos que tengo ratones de una misma especie y yo les hago un trasplante de piel de un ratoncito al otro, el otro ratoncito lo rechaza, genera una respuesta inmunológica y rechaza el trasplante de piel. Entonces ahí fue donde surgió esto, o sea, hay algo que identifica las células y que es extraño de un individuo a otro. ¿Listo? Y esa respuesta es una respuesta de memoria. Y ya después, si yo hago un proceso de inmunosupresión en el ratoncito, o sea, si le anulo el sistema inmune por algún método y le hago el trasplante, no rechaza el injerto que se le dio. Entonces, de ahí, ¿qué conclusión se saca? Que es reconocido por el sistema inmune y que se comporta igual que un antígeno convencional de un microorganismo. Por eso se llaman antígenos. Y bueno, se descubrió en los ratones, pero luego se extrapoló a todos los animales.
Debe ser el internet acá que está como muy lento. Yo voy a apagar la cámara. Bueno, porfa le preguntas a ver si ya, y ahora sí. Todavía no. ¿Me confirmas ahí? No sé quién habló. Que sé. Dale por ventana, a ver si así. Ahí están viendo la pantalla. Bueno, vamos a ver cuando lo. ¿Será que cuando lo maximizo? Bueno, yo creo que ahí. Ahí se sigue viendo. Bueno, listo. Entonces, les estaba contando pues hay un contexto histórico muy grande, listo. O sea, no nos vamos a meter en la bibliografía que les dejamos, está todo el contexto histórico, listo. Pero básicamente el descubrimiento se enfoca en eso, en cuando se hacen trasplantes de piel o de otros órganos. Y el HLA no es solamente, pues se llama antígeno leucocitarios humanos. Nosotros le dimos ese nombre, pero realmente esas proteínas de membrana están en todos los animales, en todos los vertebrados. ¿Listo? O sea, que un perrito, un gato, un ratón, ¿listo? O sea, todos los animales vertebrados comparten este sistema HLA. Ya los insectos, en los insectos ya es diferente. Ellos no, aunque tienen células parecidas a los leucocitos, pues no tienen estos mismos sistemas. ¿Listo? Esto aplica para los vertebrados, incluidos los peces. ¿Listo? También en los peces también se tiene este sistema. Bueno, entonces se llama HLA, pero nosotros, pues también hay otro nombre que agrupa todo que se llama complejo mayor distocompatibilidad. Entonces, el complejo mayor distocompatibilidad hace referencia también a estas mismas moléculas y a los genes involucrados. O sea que es un concepto que agrupa todo, tanto genes como proteínas. Y el nombre de la proteína específica es antígeno leucocitario humano. ¿Listo? Ese es el nombre de la proteína. En la práctica, o sea, en las clases, o ustedes van a una conferencia, en videos, bueno, no sé, se toman como sinónimos. La gente habla de forma indiferente. Habla del complejo mayor de histocompatibilidad, del HLA, en una conversación, en las cafeterías, cuando ustedes pasan por acá y en los corredores están hablando del HLA y el complejo mayor, están hablando así. No hay problema, nadie está hablando ahí de los partidos de fútbol, ni nada de eso, ni de farándula. Bueno, entonces, en el lenguaje de nosotros lo vamos a tomar como sinónimo, pero la definición es que el complejo agrupa todo. Entonces los genes están en el cromosoma 6. Listo. Y si se vieron el video, bueno, yo les dejé varios videos, pero también les dejé uno cortico. No sé si se lo vieron. Bueno, ahí hacen una explicación. No lo voy a mover para que no se. Hacen una explicación como si el HLA fuera el espacio donde están los genes, fueran unas casas. Y los individuos de cada casa serían los alelos. ¿Listo? ¿Qué es un alelo? Es la variante de qué? De un gen. O sea, se supone que un gen codifica para una proteína. ¿Listo? Un gen, una proteína, ¿cierto? Este gen puede tener diferentes secuencias. O sea, diferentes secuencias. Y esas secuencias, entonces, diferentes pueden dar origen a la misma proteína con pequeños cambios. Esos pequeños cambios son alelos. En el gen serían alelos. Y en la proteína lo vamos a llamar variantes, variantes de la proteína. Entonces, estos genes del HLA, vamos a ver, tienen muchos alelos. Listo, entonces en el video, aunque esa explicación a mí al principio parecía bien, pero después de pronto como rarita, porque decían
que los espacios en el gen eran las casas y las personas dentro de la casa eran los alelos, y que una casa puede tener pues varios alelos. ¿Listo? Ah, bueno, y ese espacio del gen, ¿cómo se llama? No sé, los que se ven en el video. ¿Cómo se llama el espacio que ocupa un gen? El locus. ¿Listo? Locus es una palabra en singular o en no es plural, es singular, o sea, es el espacio de un solo gen. ¿Listo? Bueno, ese concepto del locus y del loci ya lo... Entonces, en la práctica son lo mismo, pues lo vamos a llamar HLA o complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, estas proteínas, hoy todo está así. Bueno, entonces estas proteínas están en el cromosoma 6 en diferentes locus. Entonces, en esas regiones vamos a tener una región donde del HLA que se llaman HLA tipo 1, que a su vez se divide en A, B y C, y en otras variantes, no son solo tres, esas son las principales. Luego hay otro pedazo del gen donde está el HLA tipo 2, con estas variaciones del gen. ¿Listo? Y luego hay otra región que se llama la región 3 y también incluida en el cromosoma 6, donde se incluyen algunos genes que codifican tanto para proteínas del complemento como para la familia del TNF. Cuando decimos familia del TNF, TNF es una citoquina, ¿cierto? Ya eso lo vieron con el profesor Ángel. Entonces, en el cromosoma 6 se codifica tanto el gen como el receptor del TNF, los receptores. De hecho, el receptor del TNF no es una sola proteína, son unos olímeros de varias subunidades. ¿Listo? Entonces, todo eso se codifica en esa región 3. Bueno, entonces resulta que todas estas regiones, sobre todo la 1 y la 2, la 1 y la 2 tienen estas características. Primero que hay codominancia. ¿Qué quiere decir codominancia? Eso, ¿qué? Se pueden expresar los genes. Los genes se expresan al mismo tiempo. ¿Los genes de quién? El gen paterno y el materno. O sea, todos nosotros tenemos dos juegos de genes, un juego materno y un juego paterno. Hay genes que son recesivos, hay genes dominantes y hay genes codominantes. Entonces, estas proteínas del HLA son codominantes. Listo, entonces ya vamos a mirar. Otra característica, bueno, ya vamos a desglosar los tipos de proteínas. Otra característica es que esos genes son polimórficos. Son de hecho muy polimórficos. Entonces, hay muchas variantes, ¿listo? Acá pues hay inclusive ya hay más de 4.000 variantes en general, porque igual también hay genes que no son codificantes. Entonces, ya cuando uno se pone a analizar los genes que no codifican, pues ya eso se vuelve un poco más complejo todo. Pero son muchos. Yo no les voy a preguntar en el examen cuántas variantes del HLA. ¿Listo? Bueno, y la otra característica, ahí está una pregunta del examen. ¿Cuáles son las características del HLA? Bueno, o ¿qué es el HLA? Es una proteína en la membrana. ¿Listo? Otra característica es que están en desequilibrio de ligamiento. Bueno, este es otro término que viene del curso de genética, o después de un término de genética. ¿Qué quiere decir desequilibrio de ligamiento? Quiere decir que los locus, recuerden que son los locus, los espacios donde está el gen. Los locus están muy cercanos unos a los otros. Entonces, vamos a ver que son varias moléculas, entonces cada molécula está muy pegadita a la otra. Entonces, cuando unos genes están muy cerquitas a los otros, por lo general se heredan en bloque. Y eso quiere decir que no están en desequilibrio de ligamiento, o sea, que no son genes
que tienen una distribución al azar, o sea, no son genes que están tan separados que se distribuyen libremente, sino que se van a distribuir juntos. Listo, eso en genética se conoce como haplotipo. Listo, entonces los haplotipos son varios genes que están en varios locus y cuando se heredan todos en un bloque. Listo, no sé si se acuerdan del experimento que hicieron en genética con las mosquitas. Entonces había mosquitas que siempre, por decir algo, que se heredaba, que tenían las paticas corticas y las alas también eran corticas y los ojos tenían tal forma. Y siempre esas tres características iban juntas. Entonces, ¿por qué iban juntas esas características? Porque esos genes están muy cerquita uno del otro. ¿Listo? ¿Por qué nosotros somos tan diferentes? O sea, porque hay personas más altas, más bajitas, colores de piel, pues todos tenemos rostros diferentes. Porque todos los genes están separados unos de los otros. Entonces, cuando se distribuyen al azar y eso genera la diversidad de fenotipos que hay. ¿Listo? De fenotipos, sí, de fenotipos, con F. ¿Listo? Por eso hay tantos fenotipos, porque todo se distribuye de forma independiente. En cambio, si todo fuera por desequilibrio de ligamiento, o sea, que esto era muy cerquita, pues todos seríamos igualitos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante esa característica? Porque vamos a ver que el hecho de que se den en bloque tiene relevancia en el tema de los trasplantes y en otras enfermedades. Bueno, entonces, vamos a mirar ahora sí. Entonces, como proteínas, el HLA, entonces vimos que se divide en tres regiones. Entonces, en la región 1 vamos a tener el HLA tipo 1. ¿Listo? Entonces, dentro de ese HLA tipo 1 vamos a tener estos genes. ¿Listo? O sea, cada uno es un gen diferente. Entonces, un gen se va a llamar HLA, otro B y otro C. ¿Listo? Y aparte hay otros que son el E, el F, el G, el K y el L. Todos esos son genes. Dentro de cada uno de esos genes hay alelos. Entonces, por ejemplo, del HLA-A hay 325 alelos. Realmente son más, porque esta diapositiva no la he actualizado. Pero tomemos ese número como referencia. Hay 325 alelos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Estas proteínas están en las células. Bueno, el HLA tipo 1 está en todas las células del cuerpo, excepto no están en los eritrocitos. ¿Listo? O sea, todas las células del cuerpo tienen HLA tipo 1. O sea que todas las células del cuerpo tienen el HLA-A. ¿Listo? O sea, una célula del hígado, un neutrófilo, cualquier cosa, una célula de la córnea, una fibra, una célula muscular, una neurona. Todas tienen el HLA tipo 1. Lo tienen en diferentes expresiones. Hay células que pueden expresar más o pueden expresar menos, pero lo tienen. ¿Listo? Y entonces sigamos con el ejemplo del primerito, el HLA-A. Entonces el HLA, supongamos que hay 325 variantes. Y esas 325 variantes se distribuyen a nivel poblacional. Entonces, si acá nos sacáramos, por ejemplo, todos una célula de la piel, cada uno, y buscáramos qué HLA tenemos en el A, es posible que todos tengamos diferentes. Que alguien tenga el alelo 1, los alelos se enumeran por números. Entonces serían el 1, el 2, el 3, hasta llegar al 325. Entonces, puede que todas las personas acá tengamos el HLA-A diferente. ¿Listo? Y eso en principio no genera diferencia. Entonces, no es que entonces, el que tenga el HLA, el A10, su sistema inmune funciona mejor. O el que tenga el 20, no sé, le va a dar un infarto más rápido. Esas asociaciones se están intentando hacer, pero todavía no son del todo claras.
Listo, entonces, esa proteína, bueno, entonces de ese HLA-A, entonces vamos a seguir con ese ejemplo. Supongamos que yo tengo un fibroblasto. Entonces yo tengo una proteína que se llama HLA-A y supongamos que tengo el 1. Ese 1 es un alelo de un padre, ¿cierto? Pero como tengo dos alelos y los dos se expresan, entonces uno realmente tiene dos moléculas. Entonces yo puedo hacer el HLA-A, por decir algo acá, el 55. Listo, entonces de cada una de esas moléculas yo tengo dos alelos. O sea, el A es el gen y el numerito es el alelo. Y tengo dos alelos que se expresan al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces miren que ya eso genera más complejidad. Entonces, encontrar qué personas que estamos acá coincidimos con el mismo HLA-A y que en los dos alelos tengan el mismo es muy difícil. La única es que sean familiares. Que puede por coincidencia encontrarse, pero es más fácil entre familiares. Listo, entonces sigamos. La siguiente molécula es la B. Miren, ahí ya aumenta el número de alelos. Entonces, una persona puede ser HLA, B, y ser, por decir algo, el 10. Y aquí HLA, B, ser el 129. Listo, entonces miren que ya todas esas moléculas están en la membrana del fibroblasto. Entonces miren que si sigo así, la idea de que coincidamos se va volviendo cada vez más difícil. Sí, los tres los expresan al mismo tiempo. Entonces esos tres se expresan. Estos que están acá, de acá para abajo, que miren que no tienen el número de alelos, esos tienen alelos, pero son muy poquitos, son 4 o 5 alelos, por eso se llaman poco polimórficos. Y esos no se expresan. El E, el F, el G, el K y el L, uno tiene el gen, pero no los expresa. O los expresa en muy pequeñas cantidades. Ya tocaría ver célula por célula. Entonces aquí en el curso de inmunología les decimos que no se expresan. Ya si uno se pone a hacer un trabajo de investigación puede encontrar pequeñas trazas de expresión. ¿Listo? Y se expresan más que todo en el desarrollo placentario. O sea, esos HLAs también se les conoce, estos LLFG, como HLA tipo 1 no clásico. Y los otros tres, los tres primeritos sí se expresan. O sea que del HLA tipo 1, en la membrana de las células hay ¿cuántas moléculas? ¿Cuántas proteínas? 6 proteínas. Listo, o sea, en el fibroblasto, entre todas las proteínas que tiene la membrana, del mero HLA tipo 1 hay 6 proteínas. Y no son 6, son miles, porque uno no produce una proteína. Uno produce miles de proteínas. ¿Listo? Eso ya es difícil. Ya cuantificar la cantidad de proteínas en la membrana de una célula ya es otra discusión. Los eritrocitos, miren cómo se compensa la vida, por así decirlo. Los eritrocitos no tienen HLA, pero ¿qué tienen? Tienen los grupos sanguíneos. Entonces miren que ahí hay como una especie de compensación. Eso es una especie de compensación evolutiva, no sé, ya tocaría revisarlo. Los eritrocitos ya tienen los grupos sanguíneos, que son el A, el B y el 0, o pues aquí pasa lo mismo, que lo llamamos 0 o O, y ya eso pues uno dice, yo soy tipo O, ¿ves? O 0, es lo mismo. Este es el grupo sanguíneo y el otro, ¿cuál es el otro sistema de grupo sanguíneo? El D o RH, que es lo mismo. Entonces el RH se tiene o no se tiene.
Listo. Y aparte entonces miren, ese es el A, el B, el D. Hay otros, está el C, el K. Hay otros grupos sanguíneos que se expresan muy poquito en la población. ¿Listo? Ya ese tema, pues sí, si pasan inmunología y si les va bien en Semana Santa, pues ya lo ven en el otro semestre. Okay. Listo, entonces miren qué tan interesante ese sistema, o sea que en resumidas cuentas, entre dos individuos de cualquier especie van a ser diferentes. Pues cabe la posibilidad que sean diferentes en todo, en sus sistemas de HLA y en los grupos sanguíneos. En los grupos sanguíneos es más fácil coincidir. Así es más fácil que acá la mayoría de personas son cero positivo o positivo. Es más, o que no sé, el 20% son A negativo o A positivo, listo, ahí es más fácil. Bueno, ¿y qué otra célula también entraría como en duda de esto? Las plaquetas. Pues volvemos al mismo dilema. ¿Las plaquetas son células o no? ¿Están vivas o están muertas? Bueno, entonces, entonces también otra pregunta ahí para la noche, para la almohada es, ¿será que las plaquetas tienen HLA? Exacto, entonces las plaquetas ¿de dónde vienen? Vienen de un megacariocito. Entonces ya preguntémonos por el megacariocito. El megacariocito está entre todas las células del cuerpo. O sea, si nos seguimos a esa definición, el megacariocito sí tiene HLA tipo 1. Y si las plaquetas son pedacitos de ese megacariocito, son restos de la membrana, entonces esas membranas van a tener HLA tipo 1. Las plaquetas. Las plaquetas tienen HLA tipo 1, solo que lo tienen distribuido al azar. O sea, puede que por casualidad una plaqueta no tenga HLA tipo 1. ¿Por qué? Porque depende cómo se distribuyan las proteínas en la membrana. Listo, se supone que o sea, hay una teoría que dice que la membrana es como un mosaico fluido, o sea, que todo está dando vueltas y todo está ahí revuelto. Esa es la teoría básica, pero también ya se sabe que muchas de estas proteínas asociadas al sistema inmune se asocian entre ellas en algo llamado balsas lipídicas. Entonces, dependiendo de ese flujo de las balsas lipídicas, puede que una plaqueta tenga HLA o no, o que puede que una plaqueta se vaya con el HLA tipo 1, perdón, el A, pero no con el B y el C. Entonces las plaquetas ahí como que sí, ¿no? Entonces si les hago esa pregunta en el examen, ¿qué van a contestar? ¿Que sí o que no? Si es de así, las plaquetas tienen HLA tipo 1. Y no, si la pongo así tal cual, y le pongo falso o verdadero, o sí o no. Sí. Y el que diga no, también está diciendo la verdad. Bueno, bueno, se la ponemos así más bien. Ya van dos preguntas, pues. Bueno, pero no pensemos en el examen, pensemos en la vida, en el conocimiento, y que vea, van a tener un tema de conversación, listo. Ahora que se viene Semana Santa. Bueno, entonces miren ya todo lo que llevamos. Bueno, miren, vean, esa pregunta también está muy bien, porque el eritrocito viene de los eritroblastos. Y los eritroblastos sí tienen HLA tipo 1. ¿Listo? Entonces ahí ya sí son rutas metabólicas que alteran la expresión del HLA tipo 1. ¿Listo? Ya tocaría ver que no queden trazas. Seguramente ya uno haciendo un estudio así ya muy detallado puede que encuentre alguna proteína. Pero esa expresión no va a ser relevante. Listo. Bueno, bueno, entonces mire, para cerrar el tema de las plaquetas. Entonces, supongamos que hay dos gemelos. Se supone que los gemelos idénticos tienen el mismo HLA, ¿cierto? Porque son idénticos, ¿cierto? Entonces, ahí no tendríamos ese problema. En otras personas se puede hacer trasplantes y puede que en los órganos se vayan las plaquetas. Entonces, las plaquetas pueden
empezar a sensibilizar con diferentes HLA. ¿Listo? Por eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces miren, tenemos el HLA tipo 1, ¿listo? Que está en todas las células del cuerpo. Luego tenemos el HLA tipo 2. Acá, miren, esta tablita acá ya es un poquito más actualizada. Y el HLA, entonces miremos que los alelos de la, que en la diapositiva anterior estaban en 100 y pico, realmente son 4000. Y de esos 4000 no todos se expresan 2000, 2800, se expresan a proteína. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces miren todo y los otros que les decía que no son polimórficos son 27, 30, pero ahí no importa porque se expresan muy poquito, miren que se expresan menos de la mitad, y la expresión, o sea, la cantidad de proteína es muy poquita. Eso, o sea, una cosa es, recuerden que esto, cuando acá decimos hay 6 moléculas, son millones de estas moléculas. Entonces, de las otras sí es una expresión muy poquitica que no va a tener pues como una función relevante. Bueno, ahora vamos con el HLA tipo 2. Que es estos dos cajoncitos. El HLA tipo 2 solo se expresa en las células presentadoras de antígeno. Que esa era una pregunta del examen. ¿Cuáles son las células que presentan antígenos? Los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos. Listo, esas tres células, o sea que estas tres células expresan el HLA tipo 2. También expresan el HLA. Listo, pero entonces acá vamos a resaltar la expresión del HLA tipo 2. Y el HLA tipo 2 ya no se llama ABC, sino que se llama DR. Aquí está el nombre. Vale, se llama DR, DQ y DP. ¿Listo? Ah, bueno, aquí está. DR, DQ y DP. Y también hay unos no polimórficos como el DM y el DO. Listo, y miren que acá ya acá se empieza todo a volver más complejo. Dentro del DR hay dos tipos, el DRA y el DRB. Y dentro del DRB, miren, este es el más, este y el A son los más polimórficos. Miren todos los alelos que hay. Ah, bueno, y el DRB se divide a su vez en DRB 1, 2, 3, 4, miren todos los que hay. ¿Listo? Y el más polimórfico es el DRB 1. Bueno, o sea que si yo tengo un a diferencia de un fibroblasto, un macrófago, entonces un macrófago va a tener los dos genes del HLA-A, otros dos del B, otros dos del C, y aparte de eso empieza a tener dos del DR, ya si ya no importa si es DRA, A o B, y dentro del B hay muchas variantes, listo, DR, el DP y el DQ. Entonces, o sea que en el macrófago ya no serían 6, sino 12 moléculas, las importantes. Aparte también tiene las otras, pero esas no son polimórficas. O sea, esas sí podemos coincidir, el de M y el de O. Listo, pero las más importantes son, o sea que son 12 proteínas. Entonces, si yo le voy a pasar macrófagos de una persona a otra, pues que eso no se hace, tendría que coincidir en 12 moléculas, en 12 alelos. Las de abajo son el DR, DQ y DP, que son las mismas que están ahí.
Y miren que ya ahí sí coincidir, o sea, coincidir en 1700 posibilidades, ya es muy difícil. Ah, bueno, y no se hacen trasplantes de macrófagos. ¿Se hacen trasplantes de qué? De médula ósea. Los precursores de los macrófagos sí expresan también los dos tipos de HLA. Entonces, para hacer un trasplante de médula ósea, es más la compatibilidad, o sea, se requiere más compatibilidad que los otros trasplantes. O sea, es más, se requiere un mayor nivel de compatibilidad. Ya otra cosa es la facilidad. Hacer un trasplante de médula ósea, pues entre comillas, es más fácil, pues ya a nivel logístico, que un trasplante de cualquier órgano, de que un riñón. ¿Por qué? Porque el trasplante de médula ósea, ¿en qué consiste el trasplante de médula ósea? En sacar los precursores, que eso se saca pues por una punción sanguínea. Entonces, lo que se hace ahí es que a la persona le dan unos fármacos que hacen que se desprendan las células madre de la médula ósea. Pasan de la médula ósea a la sangre, se saca la sangre, se purifica un poquito y luego se hace ya una transfusión. Entonces, miren que en términos logísticos es más fácil, pero ya en términos de HLA es más complicada la compatibilidad. En cambio, un órgano tienen que hacer la cirugía, abrir a la persona, cortar pues venas, cortar el tejido, empatar venas. O sea, miren que ya es más difícil, pero a nivel del HLA es un poquito menos exigente y depende del órgano. Entonces ya eso lo vamos a ver también más adelante en la clase de trasplantes. Por ejemplo, el trasplante de corazón. El corazón es muy rico en fibras musculares. Entonces ahí no hay tantas moléculas del HLA. Entonces inclusive puede que las personas no compartan nada del HLA y se hace el trasplante de corazón. En cambio, en otros órganos, en riñón, en hígado, sí tiene que haber un porcentaje de compatibilidad, no el 100%. ¿Listo? Bueno, ya para cerrar como esta partecita, entonces ya hablando de eso de las compatibilidades, entonces dos hermanos que no sean gemelos podrían tener el mismo HLA. Pensemos eso un momentico. Exacto, venga, vamos a hacer ese análisis. Es que antes, exacto, entonces miren que es similar a los grupos sanguíneos. Entre dos papás puede que los hijos tengan grupos sanguíneos diferentes. Es parecido a la... Ay, eso se... Ay. Bueno, entonces vamos a hacer ese caso. Entonces, supongamos que acá tenemos una persona. Bueno, entonces esta persona tenemos acá el cromosoma 6. Entonces, esta persona va a tener un locus ocupado por el HLA-A, ¿cierto? No va a poner toda la carreta, ya sabemos que el A es el tipo 1. El A, ¿cierto? Otro locus por el B, otro locus el C, otro locus el DR, el DP y el DQ. ¿Listo? Este es una hebra del cromosoma. Recuerden que entonces en la otra hebra va a tener otro A, otro B, otro C. Bueno, de todos el mismo.
Y la otra persona entonces lo mismo. Bueno, entonces pongámosle numeritos a todo. Entonces, ponerse algo, este puede ser el 2, acá puede ser el 10, puede ser el 20, el 15, 30, 90, acá el 2, al 9, acá puede ser el 1000, puede ser el 900. Ah, no, el DP no me acuerdo si se pasa de 1000. Bueno, entonces miren, esto, ¿cómo se llama toda esta configuración de genes? Esto se llama el haplotipo. O sea, cada uno de estos es un alelo. El A2 es un alelo del A. El B20 es un alelo del 20. Y así. Y todos junticos forman el haplotipo. ¿Listo? Entonces, si estas dos personas tienen un hijo, ¿cómo va a ser el HLA de los hijos? Entonces, miren que ahí es donde algo pues facilita todo. Y es que si todo esto se hereda en bloque, miren, todo esto es un bloque de locus muy cerquita. Entonces, a todo ese haplotipo le podemos dar un nombre. Listo, supongamos que este es el haplotipo 1. Este de acá sería el haplotipo 2 y este de acá sería el haplotipo 3 y este sería el haplotipo 4. Entonces, ¿cómo pueden salir los hijos? Entonces puede ser un hijo con el haplotipo el 1. Van, un hijo puede ser el 1 y el 3, ¿cierto? O sea, este con este. Otro hijo sería el 1 con el 4. ¿Listo? Otro hijo sería el 2 con el 3. Y otro hijo sería el 2 con el 4. ¿Listo? O sea que una pareja puede tener 4 tipos de hijos con haplotipos iguales. Entonces, la probabilidad, ¿aquí cuánto es la probabilidad? Del 25. Entonces, la probabilidad que dos hijos tengan el mismo HLA es del 25%. ¿Listo? Y ahora miremos lo siguiente. Entonces, por ejemplo, hay hijos que comparten, por decir algo, el haplotipo 1. Si una pareja tiene estos dos hijos de acá, estos dos hijos que comparten el haplotipo 1. O sea, comparten el 50%, ya no estamos hablando sino el 50% de un haplotipo. Pero pueden haber hijos que sean totalmente diferentes. ¿Cuáles serían hijos diferentes del todo? Sí, sí hay diferentes. Eso, entonces miren este hijo. Una persona puede ser este hijo de acá y este de acá. Esos hijos no comparten nada. O sea, entre ellos dos, no, o sea, entre los dos hermanos son totalmente diferentes a nivel del HLA. Con los papás siempre van a compartir el 50%. ¿Listo? Con los papás no pueden ser diferentes. Si son diferentes, ahí sí ya pasó algo en la relación. ¿Listo? Miren, si no coincide el HLA, algo salió mal, pues no sé. Y esto, bueno, y estos dos también son diferentes. O sea, es que este con este también. Hola. Bueno, ellos no están viendo.
Hola chicos, no, la pantalla, en el, ¿cómo es que se llama? En el Classroom, en el video que está en el Classroom, sí está esta explicación. Bueno, ahorita le tomamos foto y, bueno, no, yo solo hago y se lo subo. Ah, bueno, ¿qué es haplotipo? Es el conjunto de todos los alelos. Bueno, muchachos, entonces miren, entonces, conclusión, el HLA se hereda en bloque. Listo, esto estamos viendo estos bloques de genes. Los entre hermanos de unos mismos padres, los haplotipos se van a distribuir en cuatro fenotipos. Cuatro fenotipos de haplotipos. Bueno, puede pasar lo siguiente, para que vean pues que ya todo tiene sus peros. Vean, muchachos, entonces estamos asumiendo que se hereda todo el haplotipo completo, ¿cierto? En algunas veces, recuerden que, que cuando se dividen los espermatozoides y los óvulos, cómo se llama ese proceso de división? Meiosis. ¿Listo? Recuerden que las células reproductivas se dividen por meiosis, mientras que las otras se dividen por mitosis, ¿cierto? O sea, por ejemplo, una célula madre hematopoyética hace mitosis. En cambio, una espermatogonia hace meiosis. Bueno, ¿y qué pasa en la meiosis? En la meiosis se pueden entrecruzar las cromátides y se pueden romper. Entonces, estos genes están muy cerquita, pero puede pasar un entrecruzamiento en la meiosis. Entonces, puede ser que, por decir algo, esta persona, digamos que tiene este haplotipo, ¿cierto? Y digamos que la cromatide se rompe en este punto y se parte así. Entonces, ese rompimiento va a generar un haplotipo nuevo. Entonces, ya no van a ser 4 haplotipos, sino va a ser un quinto haplotipo. Perdón, sí, un quinto haplotipo. Listo. Entonces, ese rompimiento y esa generación de ese haplotipo nuevo puede ser diferente a los papás. O sea que sí pueden haber hijos que tengan HLA diferentes a los papás. ¿Por qué? Por el rompimiento en la meiosis. Ese rompimiento puede que se dé, puede que no. O sea, puede que sí, puede que no. Entonces, precisamente ese rompimiento de los genes, ese entrecruzamiento de las cromátides, va a generar la diversidad que tenemos. Si fueran los mismos haplotipos, con seguridad también sería más fácil hacer los trasplantes, pero como en la meiosis se da ese rompimiento, eso va a generar nuevos haplotipos. Siempre van a haber nuevos haplotipos. Entonces, una familia que tenga 10 hijos, pues de las familias de antes que tenían muchos hijos, puede que esos 10 hijos, alguno no comparta nada con los papás. O sea, no, ya al hacer la discriminación uno por uno, puede que sean diferentes. Y los otros sí van a compartir mínimo el 50%. Bueno, listo, entonces quedó claro que es un haplotipo. ¿Listo? Ah, bueno, esos haplotipos es lo que se ha intentado asociar con diferentes enfermedades. ¿Listo? Entonces, hay haplotipos que se asocian con artritis reumatoide, con falla cardíaca, pero ya esos son asociaciones estadísticas. No se ha logrado encontrar una asociación biológica, o sea, uno explicar por qué la proteína, o sea, si yo tengo X proteína, ¿por qué esa proteína específicamente me genera artritis reumatoide? Eso todavía no se ha establecido, pero sí hay una asociación matemática. O sea que con los haplotipos yo podría predecir, entonces sería muy bueno sacarnos el haplotipo de todos acá en este salón. Y ya con esos haplotipos decir, vea, es que usted sí tiene que cuidarse porque posiblemente va a tender a sufrir diabetes. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es la explicación molecular? No se tiene, pero al menos ya hay una explicación estadística. ¿Listo?
Bueno, entonces ahora sí miremos como tal la proteína. Entonces el HLA tipo 1 a nivel de la proteína es una proteína compuesta de dos cadenas. O sea, el A, el B y el C son dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. La cadena alfa tiene tres dominios que se llaman alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y el otro dominio ayuda a darle estabilidad a la proteína. Pues ahí vemos un dibujito. Recuerden que todos estos son dibujitos de alguien que se los imaginó así, pero la proteína no es así. Entonces, esa proteína, esa estructura de la proteína va a ser lo siguiente. Va a permitir un sitio al cual se pueden unir los antígenos para presentárselo a otras células. ¿Listo? ¿Y el HLA tipo 1 en qué células está? En todas. O sea que a la larga, todas las células presentan antígenos. Entonces ustedes me van a decir, ay, pero entonces si todas presentan antígenos, entonces ¿por qué saqué mala la pregunta de que cuáles son las? Porque ahí decía especializadas. ¿Cuáles son células presentadoras de antígeno? Especializadas. Así llama. Esta es la proteína, un dibujo de la proteína. Entonces la proteína tiene dos cadenas, alfa y beta. La importante, entre comillas, es la cadena alfa, que tiene tres dominios. Y entre esos dominios, entre el dominio alfa 1 y alfa 2, se forma un bolsillo que permite la unión de los antígenos para ser presentados. Ah, bueno, ¿y a quién le hace presentación antigénica? A los linfocitos T, CD8. O sea que todas las células del cuerpo le pueden presentar antígenos a los linfocitos TCD8. O sea, una neurona, aunque se supone que al sistema nervioso central no llegan las células del sistema inmune, pero yo puedo hacer un experimento y una neurona le puede presentar antígenos a un linfocito TCD8. O una célula del páncreas, del hígado, del riñón, de lo que sea. Listo. Diferente al HLA tipo 2. El HLA tipo 2, o sea, que es el DR, el DQ y el DP, son también compuestas por dos subunidades, una alfa y una beta, solo que acá ambas subunidades son antiparalelas. Y el sitio de unión se genera entre las dos subunidades. ¿Listo? Y de hecho, el hecho de que sean dos cadenas antiparalelas es lo que les da mayor diversidad. Por eso es que hay más diversidad del HLA tipo 2 que el HLA tipo 1. Pero el HLA tipo 2 no está en todas las células del cuerpo. Solo están las células presentadoras de antígeno especializadas. Y el HLA tipo 2, ¿a quién le presenta? A los linfocitos T, CD4 o ayudadores. Listo. Y la molécula, entonces, miren, ya empiezan otros detalles. El antígeno que se presenta es de carácter proteico. Siempre el antígeno involucrado en la presentación antigénico es una proteína. Esa proteína no es la proteína entera, sino un pedacito de la proteína. Entonces, en el HLA tipo 2 caben más o menos hasta 30 aminoácidos. Eso cambia, ese número no es exacto, nadie sabe ese número. Entonces, en otros libros ponen de 24 a 32, en otros ponen de 30 a 45, ¿listo? Y en el HLA tipo 1 es más pequeñito, más o menos 10. Entonces, ese número no importa. Entonces, ¿cuál es la conclusión? De que el HLA tipo 1 recibe antígenos más pequeños que el HLA tipo 2. Y eso en la práctica, ¿en qué se ve? ¿Qué quiere decir? Que el HLA tipo 2 tiene una cobertura más grande. Al recibir péptidos de mayor tamaño, pueden ser muchas más variantes. Por eso el HLA tipo 2 está en las células presentadoras de antígeno especializadas o profesionales.
Epa, entonces miren, aquí está ya un dibujo pues ya más modelado. Este es el HLA tipo 1. Entonces miren que aquí la beta 2 microglobulina no interactúa con el antígeno. Listo, es solo la cadena alfa. Y en la cadena alfa es donde se forma el bolsillo para que se una el antígeno o sustancia extraña que va a ser reconocida por el linfocito T CD8. O sea que, por ejemplo, en el video, volvámonos al video que ustedes hicieron el resumen, el video del virus de la gripa. En el virus de la gripa, las células que están infectadas por el virus de la influenza, algunas proteínas del virus van a ser presentadas por el complejo tipo 1, pero no toda la proteína entera, sino un pedacito. Y ese pedacito va a ser el que va a activar a los linfocitos TCD8. Y ustedes vimos ahí en el video que decían, sí, entonces cuando se activa el CD8 libera un veneno que mata a la célula que le está presentando el antígeno. Ese veneno son moléculas citotóxicas. Y el antígeno es unos cuantos aminoácidos, miren que acá ponen pues como unas bolitas representativas de esos aminoácidos. ¿Listo? Entonces, cuando se desarrolla una vacuna, la vacuna no necesariamente, no tiene que ser el microorganismo completo, ni tampoco tiene que ser la proteína completa. Puede ser un pedacito que ya se sabe que se va a unir a los HLAs y a los TCRs. La proteína del linfocito T, CD4, que reconoce el HLA, se llama TCR. Eso no es CD3. Miren que acá vieron, acá decía CD3, acá. La proteína CD3, ¿qué se me hizo? Esa es la subunidad alfa 3. La subunidad alfa 3 se pega a la proteína CD8, pero la que reconoce el antígeno es el TCR. ¿Listo? Entonces, para que quede eso claro. Listo, entonces miren que de hecho así fue como se desarrolló la vacuna contra el COVID. La vacuna contra el COVID es un pedacito de la proteína. Y ni siquiera, entonces ellos fueron mucho más allá. Vean que ese desarrollo tecnológico es muy interesante. Porque la vacuna podría ser el pedacito de la proteína. Entonces tocaría entonces, en bacterias producir ese pedacito, ¿cierto? Y distribuirlo. Entonces ellos dijeron, no vamos a hacer eso. Vamos a poner el RNA para que sea el mismo cuerpo de la persona que produzca el pedacito y ese pedacito ya sea reconocido por las células del sistema inmune. Entonces ahí se ahorraron lo de las bacterias. Miren que con las vacunas de RNA, pues ya uno se ahorra mucho. O sea, no tiene que producir la proteína. Hay otras vacunas que sí son la proteína completa. Y las vacunas, las que primero salieron en el COVID, ¿cuáles fueron? Las que era el virus completo. La vacuna rusa, ¿qué era la vacuna rusa? El virus completo atenuado. La vacuna de los chinos, la Sinovac, también era el virus completo atenuado. Entonces, eso es, para salir rápido, eso es la mejor, pero ya toca estudiar todos bueno, ¿cómo se llama el pedacito del antígeno que es reconocido? No, en general. ¿Cómo se llaman? De un antígeno, las partes del antígeno que son los epítopes. Entonces toca entender todos los posibles epítopes que se pegan a los anticuerpos o a los TCRs. Bueno, y el clase 2, entonces miren que el clase 2 ya sí son dos cadenas antiparalelas. Acá el beta, esta región beta 2 es la que se pega a la proteína CD4, o sea, esto es parecido a lo que hace la beta 2 microglobulina. Y acá el sitio de unión, miren, como son dos cadenas antiparalelas, precisamente por eso el sitio de unión al antígeno es mucho más grande. Bueno, entonces, estas moléculas permiten la presentación antigénica, que es la comunicación entre las dos inmunidades, ¿cierto? Entonces, esa respuesta define cómo se activan las células, o sea, definen los mecanismos efectores y definen, pues, los componentes específicos que van a actuar. Bueno, y ya les mencioné que lo que reconoce es el TCR, la proteína TCR.
Ah, es que yo tengo esto acá. Bueno, entonces, acá en la parte de arriba tenemos una célula presentadora de antígenos profesional o especializada. O sea, esa puede ser un linfocito B, una célula dendrítica o un macrófago. Acá por la forma podríamos decir que es una célula dendrítica. Esto expresa el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 que le va a presentar a los linfocitos T CD4. Miren la proteína, entonces miren que la proteína CD4 es otra proteína diferente y el TCR se une al antígeno. O sea, el TCR es variable. Y el HLA tipo 2, que es este de acá, es donde se une el antígeno. Recuerden que ese HLA tipo 2 hay 6 moléculas. No es una, sino que son 6 tipos. O sea, esto es más complejo, porque entonces miren que cuando uno así dice, pues hacer una vacuna es muy fácil, pero miren que ya hay que tener en cuenta que son 6 tipos de HLA. Y lo otro es el TCR. ¿Cuántos TCRs hay? Miles. O sea, el TCR es mucho más polimórfico todavía. Entonces, con el TCR pasa algo diferente. Miren, muchachos, que en cada alelo del HLA, pues cada uno tenemos un alelo. O sea, por cada alelo hay un HLA. Entonces, si tenemos esa idea, uno pensaría que el TCR son muchos genes. Y resulta que el TCR es un solo gen. Entonces ahí ya hay otro tema que se lo van a ver con la profesora Street. Ah, bueno, y yo también se los explico en los linfocitos B. Y es que el TCR sufre un proceso que se llama recombinación. Y se llama recombinación somática. Entonces el TCR se recombina y por eso hay muchas posibilidades. Bueno, entonces de esta forma es que se activa el linfocito T y ya este linfocito T ayudador genera una respuesta mediante citoquinas. Acá está, esto es un resumencito de lo que ya les había explicado de los tamaños. En alguna bibliografía dicen que esto es más grande, que puede ser hasta 45. Esto ya lo vamos a pasar. Bueno, y entonces, para activar los linfocitos T, lo que realmente se necesitan son proteínas. Entonces, ¿qué es lo que se presentan? Se presentan péptidos. Y esas proteínas, cuando se presentan, están en su estructura primaria. Recuerden que las proteínas tienen estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Las que entran ahí en el HLA están en su estructura primaria, o sea que tienen que ser proteínas desnaturalizadas, o sea, tienen que ser proteínas procesadas. ¿Listo? Y la presentan pues las células presentadoras de antígeno, que a la larga son todas las células del cuerpo. A diferencia de los linfocitos B. Cuando los linfocitos B se activan, la activación de los linfocitos B no requiere, pues sí se puede dar en el contexto de la presentación antigénica, pero no requiere que le presenten el antígeno. Entonces, los linfocitos B reconocen cualquier molécula. Los linfocitos B reconocen lípidos, azúcares, proteínas, etc. ¿Listo? Y se pueden activar con cualquier cosa, con ácidos nucleicos. En cambio, los linfocitos T requieren ¿qué? La proteína. Por eso, las proteínas son más inmunogénicas. ¿Por qué? Porque las proteínas pueden activar tanto los linfocitos T como los B y generar una respuesta más específica. Recuerden esa pregunta de que cuál era más inmunogénica. Siempre la más inmunogénica son las proteínas. Y ya entonces en un menor grado están los carbohidratos y los lípidos y los ácidos nucleicos. Y los linfocitos B no requieren la estructura primaria. Un linfocito B puede reconocer epítopes conformacionales, o sea, epítopes con la molécula plegada. Entonces, esa parte pues también es muy interesante. Y el antígeno puede estar libre o puede ser unido a la célula.
Bueno, acá vamos a ver las células presentadoras de antígeno profesionales o especializadas, que son la célula dendrítica, el macrófago y el linfocito B. Listo, entonces, estas células, ¿en qué se diferencian? Pues se diferencian en la expresión. Las células dendríticas y y los linfocitos B, pues tienen inicialmente una expresión constitutiva del HLA. O sea, siempre van a estar expresando. Y los macrófagos tienen una expresión más inducible. ¿Listo? Aunque también lo expresan en forma basal, pero en muy pequeñas cantidades. O sea, acá cuando se dice que el macrófago no está activado, pues acá uno pone que no, pero realmente sí es una expresión muy poquitica. Entonces, en este orden de ideas, la que más expresa el HLA tipo 2 es la célula dendrítica, inclusive más que el linfocito B. O sea que esa es la célula más, como más profesional, la más especializada, aunque todas pueden presentar. Y también, ¿qué lo hace diferente? Que la célula dendrítica expresa unas moléculas que se llaman coestimuladoras. Entonces, resulta que la molécula importante para que se active el linfocito T es el TCR. Y en un segundo momento hay unas moléculas que ayudan al TCR, que se llaman moléculas coestimuladoras. La célula dendrítica es rica en esas moléculas coestimuladoras, que son varias. Un ejemplo es la que está ahí, la B7. B7 es una molécula coestimuladora en las células dendríticas. O sea que la célula dendrítica tiene mucho HLA de todos, tanto el tipo 1 como el tipo 2, y tiene muchas coestimuladoras. Por eso la hace más potente. Bueno, en cambio en los otros, miren, en los macrófagos y en los linfocitos B, esa molécula coestimuladora pues es inducible, o sea, ya depende del contexto en el que está. Listo, básicamente acá esto era lo que les quería, ya en el resto son similares. Vean, entonces acá tenemos ejemplos de cómo es la presentación antigénica. Entonces, miren, el macrófago perdón, la célula dendrítica puede fagocitar una bacteria, fagocitarla, procesarla en el fagolisosoma y luego presentársela a los linfocitos T. Entonces miren que como ya tiene moléculas coestimuladoras, de entrada, este linfocito T se va a activar y se va a dividir, va a sufrir una expansión clonal y va a generar una respuesta muy eficiente. ¿Listo? Entonces, en el cuerpo es así, el blanco de las vacunas o para que se dé una respuesta inmune, siempre tiene que ser las células dendríticas. Cuando se activan las células dendríticas, ya la respuesta va rápido. Miren que eso también lo muestran en el video. En el video empiezan explicando todo el tema de los macrófagos, pero ya cuando mencionan las células dendríticas, ya mencionan pues un proceso más rápido. En cambio, ya los macrófagos depende. Entonces, cuando se activa el linfocito T, entonces ya depende si este macrófago está en un contexto inflamatorio, o sea, si es M1, si es M2, si es un macrófago alveolar, si es una microglia, ya cada macrófago tiene diferentes expresiones. Entonces, ¿qué se espera? Que cuando se active el linfocito T, este linfocito T produzca citoquinas que ayuden a que el macrófago destruya con más fuerza el microorganismo. Por ejemplo, el interferón gamma. Recuerden que el interferón gamma potencia la producción de especies reactivas del nitrógeno. El interferón gamma potencia la ROS, la óxido nítrico sintasa inducible. Y eso hace que los fagocitos actúen mejor. Bueno, y por último están los linfocitos B. Cuando los linfocitos B presentan el antígeno, se activa el linfocito T y ese linfocito T le ayuda al linfocito B para que produzca más anticuerpos. Y eso, entonces miren que ahí está la importancia de las tres células presentadoras de antígeno.
Bueno, ya como para que vayamos terminando, las células presentadoras de antígeno profesionales son estas, ¿cierto? Estos tres que ya eso lo tenemos muy claro. Y el resto de células del cuerpo también presentan, pero solo por el HLA tipo 1. ¿Cómo? Ya eso entonces lo miramos pues el sábado. Aparte hay otras células que se pueden volver profesionales. Entonces, estas células que tenemos acá normalmente expresan el HLA tipo 1. ¿Listo? O sea, todas estas hacen parte pues del grupo de células. Pero en condiciones de inflamación también van a expresar el HLA tipo 2. O sea que el HLA tipo 2 en todas esas células es inducible. Y por eso se llaman no profesionales. Entonces acá tenemos los fibroblastos, las células pues, de la guía, las células pancreáticas, las células del timo, las células de la tiroides y el endotelio. Listo, esas son, se les llama células presentadoras de antígeno no profesionales, porque solo expresan el HLA tipo 1, pero en condiciones de inflamación van a expresar los dos y pueden presentar los dos, solo que es más difícil, porque por ejemplo, las células presentadoras de antígeno, ay, ¿qué se me hizo? Estas tres, miren que todas tres hacen fagocitosis. A todas tres fagocitaron el microorganismo y lo destruyeron. El microorganismo o la molécula. Miren que el linfocito B puede endocitar otras moléculas. En cambio, estas células, ay, se me perdió. Estas células de acá, por ejemplo, las células de la tiroides, no van a ser necesariamente fagocitosis. Entonces, puede que expresen las moléculas, pero en la práctica puede que no lleguen a presentar el antígeno. ¿Listo? Las células endoteliales, ahí hay cierta capacidad de endocitosis, pero no son células fagocíticas así especializadas como tal. Entonces, esa, esa expresión del HLA tipo 2 no quiere decir, no asegura que se comporten como células presentadoras de antígenos profesionales, sino que tienen esa expresión. Entonces, las células del timo sí son fagocíticas, esas sí tienen capacidad, del estroma tímico sí tienen capacidad de endocitar y fagocitar. En cambio, estas otras, pues ya sí es muy limitada. Y el fibroblasto, con los fibroblastos es muy, los fibroblastos pueden sufrir muchos procesos de diferenciación. Entonces, inclusive, un fibroblasto casi que lo puede llevar a un macrófago. Uno a partir de fibroblastos podría obtener macrófagos o pericitos. Los pericitos son ya células que rompen pues como todas las funciones, ya uno no sabe qué es exactamente un pericito, ¿listo? Por eso los fibroblastos están ahí, pues tienen muchas funciones. Bueno, entonces ya para ver el proceso como tal de la presentación antigénica, entonces ya nos vamos a quedar con esta diapositiva. Entonces, los antígenos extracelulares que van a ser fagocitados van a ser presentados principalmente por la vía del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, principalmente. Y los endógenos o virales van a ser presentados por la vía tipo 1. ¿Listo? Y entonces ya acá, para el sábado,
Bueno, muchachos, entonces miren, para el sábado sí se van a ver estos 3 videos que están, bueno, aquí están la clase del semestre, de un par de semestres anteriores, pues que es lo mismo que les dije. Y, bueno, pueden verse está el pedacito que vamos a ver el sábado, está acá, se lo pueden ver por adelantado. Entonces la idea es que se vean sobre todo, bueno, no, los 3 videos son corticos. Se los pueden ver bueno, este es como de 15 minutos. Bueno, miren, en este video, este de acá explica cómo las células pueden presentar moléculas propias. Entonces, ahí entra otro concepto que vamos a empezar a manejar. Las células del sistema inmune presentan moléculas propias, pero una cosa es presentar y otra cosa es que se activen. O sea que todos estamos predispuestos a la autoinmunidad, porque nuestro sistema de entrada presenta lo propio. Ya que pasa que los linfocitos T y B no se activan, ya eso es otra cosa. Y los otros 2 videitos, que ya estos sí son de 2 minutos, estos sí los pueden ver ahorita. Este sí, en sí es el proceso citoplasmático de cómo se presentan. Estos sí son de 2 minuticos. De cómo es el procesamiento antigénico. Profe, Listo, entonces, hola, sí, ¿alguna pregunta en casa? ¿usted va a subir la grabación de esta clase? Ay, no te entendí, qué pena, espera, vuelve a hablar. Que si usted va a subir la grabación de esta clase. No entendí, ¿qué dijo que sí es? Ah, sí, claro, yo la subo más tardecito. Sí, sí, yo la subo y la voy reemplazando con la más tarde. O sea, bueno, no, más tarde no, porque hoy estoy muy ocupado, pero mañana sí. Entre hoy y mañana les subo la grabación de la clase. Listo, muchachos. Bueno, eso era todo. Entonces nos vemos de forma virtual el sábado y el jueves con el profesor Julio acá. Bueno, muchachos, que estén bien. Gracias, profe.